Ustedes lo pidieron y aquí lo tienen. Los Manos de Hierro, la legión de los zombies de metal. La legión desgraciada por la mentira de la fuerza y el poder. Estos tipos les tengo unas ganas tremendas. Quería hablar de ellos. Se me hacen sumamente intrigantes, ya que si los hijos de Corax me parecieron trágicos, estos tipos serán otro maldito nivel. Así que vamos todos a la batalla, hermanos. La carne es débil. Para empezar, la 10ª legión está muy pero muy bien documentada a comparación de las demás legiones. Se sabe muy bien sus inicios durante la Guerra de Unificación. Durante la misma, su organización era muy apegada al reglamento que se tenía para las protolegiones, y sus reclutas venían de todas partes de la antigua Terra. En particular, la cultura guerrera y la famosa brutalidad de la población de la Vieja Albia, una región de la Vieja Terra, que apartó cantidades sustanciales de reclutas para la 10ª. Tuvo mucho que ver con el carácter temprano de la legión, que se caracterizaba por básicamente un muy feroz orgullo guerrero, el cual se vio desatado en las últimas batallas en Terra, y próximamente recibiendo sus primeros honores de batalla al luchar en el sistema solar, más específico contra unos montantes llamados Scythers o contra Sinos llamados Liax. Estas dos batallas fueron bastante cruciales, de hecho podemos decir que fueron características de la legión por aquel entonces, pues aquí su fama iniciaría, marcando una muy feroz disciplina y una fuerza de ataque sumamente fría y eficientes. Básicamente eran las palabras que más sonaban por aquel entonces, a la par de ser muy coordinados y concentración. La legión había derrotado a enemigos poderosos con bajas relativamente escasas, a pesar de la fuerte resistencia encontrada, y de luchar en condiciones ambientales muy peligrosas, pues los dos ejemplos anteriores eran lugares sumamente fuera del ordinario, pues el primero era un fragmento de la nave espacial artificial, y la segunda era básicamente un mundo muerto sin atmósfera. Pero sin duda la batalla que les dio un relevante nombre entre la unificación del sistema solar fue sin duda la batalla del Óxido. Como no, fueron orcos. Un imperio orco medianamente grande se había expandido bastante en 60 sistemas solares. El poderío del caudillo era bastante alto, teniendo a millones bajo su mando. Y lo peor de todo es que tenían aún a miles de millones de esclavos humanos. Y digamos que la esperanza de vida de estos últimos era bastante escasa. Cuando el rogue trader Hedrick Zuckerman encontró este mini imperio orco, la Gran Cruzada marcó esto como objetivo principal, por ahí de finales de lo que sería el milenio 30.000. El emperador llevó lo que serían 11 legiones astartes completas, acompañadas de miles de grupos de la Guardia Imperial, intentando muy malamente como pudieran hacer un ataque simultáneo a todos los mundos habitados por los orcos. Estos ataques marcaron un precedente. ¿Cómo se seguirían haciendo las batallas contra los Pieles Verdes? El mundo llamado Óxido, importante estratégicamente hablando, tenían que resguardar y liberar a más de 1.000 millones de personas. La 10ª legión, junto con un grupo de batalla de Velites Ursh de la Guardia Imperial y con el conclave algetino de la rama bélica del Mechanicum, bajo el mando de su Lord Comandante Amadeus Duquesne, formuló varios planes de ataque, del cual resaltó el plan que se derivaría del arte de la guerra de la Vieja Albia. Era conocido como el martillo y la tormenta. Lo probaron contra los orcos en una de sus varias batallas. La técnica consistía en básicamente en despejar a la fuerza una zona de desembarco mediante la fuerza bruta, mediante bombarderos orbitales, básicamente. Duquesne ordenó a todos sus soldados de Ursh que desplegasen todas sus fuerzas en el planeta. Les hizo ocupar un triángulo de varios kilómetros de lado situado en la llanura entre los tres principales bastiones orcos, levantados en las ruinas, y ahí se atrincheraron. Con esto lograron alzar la tormenta, por así decirlo. Los millones de orcos, alterados por el ataque desde los cielos y siempre deseosos de entrar en combate, se lanzaron desde sus madrigueras a atacar a los invasores. Ellos serían el martillo,
usando cañoneras y naves de desembarco bien armadas para abrirse camino a través del huracán de metralla y de aeronaves orcas, que cubrían los cielos sobre la batalla como buitres. La 10ª desgarró el hinchado cuerpo de la horda orca y desplegó todas sus fuerzas blindadas en una sola punta de lanza, compuesta principalmente por tanques Malcador, Mauler y Land Rider. A la sombra de estos gigantes acorazados, las escuadras y dreadnoughts de la legión formaron las filas cerradas y disciplinadas, avanzando como una sola masa de paso lento y desatando un torrente implacable de disparos. La legión marchó al unísono, como una especie de inmensa cosechadora atravesando un campo lleno de trigo, destruyéndolo todo a su paso. En cuestión de eficiencia eran los mejores. Literalmente en solo un par de horas, el campo de batalla estaba totalmente dominado y los cuerpos de sus enemigos adornaban el campo de batalla. En el ejemplo que les di, literalmente era tanta, pero tanta la cantidad de cuerpos que literalmente se podían ver las montañas de cadáveres desde la atmósfera. En la batalla por el planeta, la Guardia Imperial y el Conclave se encargaron básicamente de proteger la retaguardia del martillo. Después de días de luchas continuas, se fueron espaciando cada vez más, hasta que al final se agotaron y detuvieron por completo. Los orcos de Óxido no habían perdido la voluntad de luchar, pero simplemente se habían quedado sin sangre y maquinaria que gastar. Al final de la batalla, la legión había perdido menos de un quinto de sus tropas, una cifra mucho más baja que la que podría haberse esperado. En esta batalla muchos se habían salvado, pero lo que hizo que Óxido fuese aclamada como un gran triunfo fue por lo poco que se había sacrificado para vencer. La 10ª siguió practicando con éxito la táctica del martillo y la tormenta en otros combates contra orcos durante la ofensiva de Serafina, y de ahí nació una reputación de carencia de remordimientos y gran coordinación, así como una fama particular por vencer en batallas prediseñadas, incorporando apoyo blindado cercano. Por este entonces se ganaron varios apodos y honores. Muchas veces eran llamados como la 10ª de hierro o los caminantes de la tormenta. Las estrategias desarrolladas por la 10ª fueron estudiadas y hasta copiadas con diversos grados de éxito por partes de otras legiones, como la 4ª o la 13ª, durante la campaña contra los orcos de la Garra Torcia y batallas después de esta. Y como dato adicional, los regimientos de Ursh se habían establecido como una relación de respeto y empezaron a incluso complementarse bastante bien con la 10ª. Y cuando por fin ya había terminado definitivamente la guerra contra los orcos, ya se empezaba a anunciar por todos lados que finalmente el primarca de la 10ª había sido descubierto en el mundo llamado Medusa. Ferrus Manus, la gorgona de Medusa, fue encontrado bastante rápido, relativamente hablando, por la Gran Cruzada, pues Medusa era bastante prioritario para el Mechanicum de Marte, pues para ellos era como una leyenda de riqueza inmensa. Era de los mundos más buscados. Estaba hasta arriba en su lista de mundos por recuperar. Cuando llegaron los exploradores, venían a un mundo vuelto ruinas. La era de los conflictos había pegado muy fuerte al planeta. Cuando empezaron a analizar el planeta, ordenaron inmediatamente que buscaran a la gran sorpresa, el tesoro más grande que pudieran haber imaginado jamás. Un primarca. Ferrus, por ese tiempo, es bastante discreto con su formación en Medusa. Se presume que no tuvo mucho contacto humano en general. Por lo que se sabe, los humanos de ahí eran pueblos de tecno-bárbaros, o al menos nómadas que se habían degenerado. Incluso tenían una cierta fe parecida, o mejor dicho, degenerada, al dios máquina. Eran muy salvajes en muchos sentidos, y por lo poco que sabemos se guiaban por la ley del más fuerte. El fuerte prosperaba, el débil moría. A este torno llegó Ferrus. Pero si se le puede deducir de los cuentos populares medusanos, es cierto, no cayó cerca de los clanes para ser acogido por ellos, sino que sus cápsulas de gestación se precipitó en una llamarada de luz que rompió los grises cielos amortajados del planeta y se estrelló en el polo norte, partiendo al monte Karashi,
El Pináculo de Hielo Negro. Era un lugar maldito lleno de bestias legendarias con piel de acero, lo que convirtió al Primarca en parte de las mismas leyendas, parte total de la mitología. Un vagabundo de tierra en tierra, derribando gigantes de las tormentas, con proezas que demuestran su fuerza sobrehumana. La batalla que más se recuerda es su batalla contra la llamada Gran Sierpe Azirnot, la cual fue ahogada por el Primarca con sus propias manos en magma fundido. Sus manos con el hierro de la piel de la bestia se fusionaron, y de ahí proviene su nombre, Ferrus Manos, o simplemente el Manos de Hierro. Me gusta esta mirada mitológica que le ponen, la verdad. Como poner a Ferrus como un gigante poderoso y a los necrones como monstruos con piel de hierro. Me fascina, es que muy épico, la verdad. Esa perspectiva está bastante interesante, porque cuando la Gorgona, que es otro nombre que los mismos habitantes le habían puesto, decidió empezar lo que sería su respectiva conquista planetaria, exigió básicamente obediencia a su voluntad y destrozó sangrientamente a cualquiera que discutiese sus órdenes. Algunos llegaron a verlo como un dios incluso. Pero tampoco es que Ferrus quisiera o incluso fomentara la adoración. Y tampoco detuvo los conflictos ni llevó la paz al planeta, sino que le dio a los padres de hierro, lo que serían los equivalentes a los hombres mitad tecnosacerdote, mitad chamán, que atendían a las necesidades espirituales y tecnológicas de los clanes. Aunque esto luego terminó evolucionando, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Los frutos de sus propios inventos a cambio de los secretos que habían guardado durante generaciones. Entonces, a través de las enseñanzas de la Gorgona, los clanes forjaron mejores armas y máquinas más fuertes todavía, con las que luchar para demostrar que eran dignos de sobrevivir. También durante su conquista se dieron los dominios congelados que se encontraban bajo las montañas congeladas en las profundidades. Las bandas guerreras y gigantes de ojos de plata que las encabezaban lucharon contra mutantes degenerados y cyborgs no muertos, cuya carne podrida colgaba hecha pedazos de sus corroídos cuerpos de metal, y se metieron a las oscuras máquinas de épocas de pesadillas pasadas para llevarse sus despojos. Cómo me encanta esta forma de hablar de los necrones, es tan mitológico que da gusto, men. Pero bueno, para cuando el emperador fue a reclamarlo e incorporarlo a la Gran Cruzada, Ferrus Manos ya era todo un caudillo, semidios y sabio del pueblo de Medusa. Y se dice que lo estaba esperando, pues sospechaba desde ya hacía tiempo el propósito de su creación. Y como es de esperarse, cuando se unió a su legión y ellos se entregaron a él, usó su mundo adoptivo como su base principal y cuartel general. Con esto, la unión de sus pueblos se vio bastante forzada, ya que aún faltaba para terminar su conquista, y también forzó la unión de su legión, pues quería crear algo nuevo, con los aspectos más relevantes de su legión y la de su gente. Donde antes habían solamente capítulos de marines espaciales, ahora habrá clanes. Pero no fue esto únicamente, pues para consolidar aún más su unión, más allá de lo simbólico, ordenó a los marines a derrocar a todos los líderes de los clanes faltantes en Medusa, ya sean los dirigentes espirituales o temporales del clan, por medio del único modo que ellos comprenderían: la fuerza. Así, los Manos de Hierro se convirtieron en los nuevos medusanos, los astartes que caminaban entre la población como semidioses de la guerra, y los nómadas a su servicio luchaban y morían, no ya solo por sobrevivir sin más, sino también para lograr que sus futuras generaciones fuesen dignos de unirse a la gran legión de los Manos de Hierro. Una vez le dieron la verdad imperial a todos los habitantes de Medusa, el siguiente acto del bueno de Ferrus fue básicamente forjar a su legión a su imagen y semejanza. No por nada se llaman literalmente los Manos de Hierro. Son básicamente el reflejo de su propia persona. Si no, no por nada el hombre llamado Manos de Hierro le puso a su legión los Manos de Hierro, ¿saben? Básicamente destruyó toda su legión, configurándola todo a algo más agradable para él. La décima, básicamente bajo las órdenes de su primarca, se convertiría
quizás más que ninguna otra legión, en una máquina de guerra, tan literal como suena. Brutales y directos era la mejor forma de describirlos. Bajo su dirección, la naturaleza de la legión, la cual era de orden, y el combate sistematizados, fue reenfocado e incluso aumentado. Y el primarca veía un eco de su propia alma en sus hijos. Sometió su ira y su orgullo con cadenas de dura y fría disciplina, lógica y orden de excelencia. En respuesta a los valores del primarca, los recién bautizados Manos de Hierro apreciaron la superioridad en términos de armamento y equipo, tanto como el celo, el valor o la disciplina. Y en la legión se concentró una experiencia tecnológica rara vez igualada en las demás legiones, priorizando la eficiencia y lo directo. Ellos serían la mano que se extendería para aplastar a los enemigos de la humanidad, insensible, imparable e implacable. Su título recién adoptado era ideal para ellos. El primarca era totalmente duro. Su mando sobre su legión exigía excelencia. No se toleraba ni el más mínimo fracaso. Y era muy irascible, pero también era bastante racional, casi recordando a los guerreros de hierro de Perturabo. Recuperando el misticismo que tanto me gusta, se decía que él era la Gorgona, una figura mítica encarnada, un ser cuya fuerza e inteligencia eran más que sobrehumanos, en cuyas venas corría el metal fundido, como si fuese sangre, y cuya mirada plateada se decía que podía matar. Ferrus era alguien con unos estándares duros y muy altos, siempre por encima de lo que se esperaba. La 10ª Legión le amaba, como hijos de un padre de corazón duro, teniendo una pequeña migaja de sus alabanzas por encima que cualquier otro reconocimiento. Cualquier victoria valía nada si no tenían su maldita aprobación. De forma muy rápida, debido a la influencia del primarca, en la legión se cristalizó una mentalidad, según la cual fallar era intolerable. Para los Manos de Hierro, el fracaso era debilidad, y la debilidad era el mayor pecado. Un pecado pero tan grande, pero tan grave, que aunque sean simples aspirantes o sus propios hermanos de batalla, ellos purgarían esta debilidad, sea como sea. Y bajo este régimen, la fama de los Manos de Hierro se extendió bastante, pues sus éxitos eran grandes, pues eran guerreros de gran intensidad, tanto contra oponentes con tecnologías poderosas, como contra especies sinos muy abundantes. Eran capaces de repeler wargs orcos enormes. Llegaron a ser el arma favorita de la Gran Cruzada, por lo que era normal verlos junto con otras facciones. No era raro ver capítulos de Manos de Hierro junto con elementos del Mechanicum y las legiones titánicas, con las cuales a veces compartían un legado cultural muy similar, heredado básicamente de Medusa. Incluso tomó varias veces el mando de otros primarcas. En ocasiones dio lugar a alianzas cercanas y duraderas, como con los hijos del emperador, con los cuales tuvieron una muy buena y cercana relación. Más que todo también tenían que ver con lo que sería su relación entre su primarca Fulgrim y Ferrus. Y aquí hay aún mucha más historia, pues como les digo, fue de las mejores registradas. Aún falta bastante por ver, pero la verdad es que, ¿cómo puedo decirles? No quiero que me quede tan largo el video. Aún tengo cosas que argumentar y que decirles. La vez que colaboraron con los Devoradores de Mundos, la Guardia de la Muerte o incluso los Cicatrices Blancas. Habría mucho más, pero sinceramente no quiero alargar mucho, así que intentaré resumir lo siguiente diciéndoles que cuando comenzó la herejía de Horus, mejor dicho, cuando Horus ascendió como el Señor de la Guerra, todo lo que serían las Manos de Hierro no mostraron ningún signo de desagrado. De hecho, siguieron peleando y sirviendo junto con los hijos de Horus, siendo bastante cercanos en los últimos años. La Gran Cruzada, cuando iba terminando, pues básicamente era normal ver estas interacciones entre primarcas incluso. En general, la Gran Cruzada valoraba bastante a Ferrus, como a su legión. Cuando la herejía empezó a salir a flote, se pensaba que ellos podrían caer. Durante años, una fuerte camaradería entre Ferrus y Fulgrim se había forjado y creían que él podía caer,
Pero para nada, cuando Fulgrim lo intentó, no fue de las mejores charlas entre hermanos que se pueda dar. Rechazó de una forma violenta su propuesta. Cuando llegó el momento de la masacre del desembarco en Isban 5, ellos portaban el conocido como sello del Ojo de la Vigilancia, un honor que el Señor de la Guerra les había dado. Lo portaron no con orgullo, sino con una amargura y un desprecio. Juraron que sí o sí iban a mancharlo con sangre de traidores. Las noticias de la traición de Horus fueron recibidas con un ataque de ira por parte de los Manos de Hierro, por supuesto de su primarca también. Estaban sumamente indignados por la debilidad de aquellos a los que hasta hace nada habían llamado hermanos, o en este caso primos. Ferrus estaba totalmente indignado, se aferró a la idea de que sus cercanos podían ser susceptibles a la debilidad, entrenó su mente para no caer ante la misma, pero todo esto fue el detonante para algo peor. Toda su legión se vio masacrada, y lo peor es que se dieron cuenta que ya era muy tarde para ellos, porque era una batalla perdida desde el minuto 1, pero aún así se mantenían firmes. Aún al día de hoy no se perdonan a los salamandras ni a la Guardia del Cuervo por no haber seguido sus órdenes. Piensan que si hubieran cumplido, hubieran ganado. Ahora bien, lo importante es el combate de Ferrus y Fulgrim, en el cual el bueno de Fulgrim salió vencedor, decapitando a su hermano delante de sus hijos. En la muerte de Ferrus Manus, a ojos de su legión, hubo un fracaso y una debilidad. Para algunos de los Manos de Hierro sobrevivientes, su primarca, a quien habían tenido por el culmen de la fuerza e inteligencia, había resultado ser débil al haber muerto. Y por extensión, los Manos de Hierro también lo eran, al haberles seguido. También había resultado ser débiles y quizás merecedores de ser destruidos, si se les juzgaba por su propio credo. Otros echaron la culpa directamente a la traición de aquellos que les había dado la espalda al emperador, hundiéndose en un odio fracticida que consumió a todos los demás. Otros miembros de la legión simplemente adoptaron un enfoque introspectivo, despreciando sus propios fallos aparentes de orgullo y de debilidad carnal, y otros llegaron a albergar semillas de amargo y desconfianza hacia aquellos que había fallado a su primarca. Pero sin importar quién fuera realmente el culpable, muchos Manos de Hierro, ahora básicamente huérfanos, respondieron a este traumático suceso, esta crisis tan pero tan traumática, en un nivel personal de un modo mucho más simple y directo. Se volvieron violentamente locos. La carne es débil. Fue la mentalidad que muchos adoptaron. Desconfianza en la carne, en sus fallos y en sus carencias. Para ellos la máquina era la sucesora perfecta para la carne. Las mejoras que el emperador había puesto en su misma carne no era más que una máquina viviente hecha de sangre. Una máquina que podía ser mejorada cuando llegara la oportunidad. Los implantes cibernéticos eran la más normal para esta legión. De hecho, como rito de paso para los nuevos iniciados, se sustituía la mano izquierda por un implante de hierro para reflejar su lazo con su primarca. Más de una ocasión eran bañados de honor y gloria con mejoras y aumentos. Algunos de los veteranos llegaban a ser más máquina que humano. Es más, el Dreadnought era el máximo honor. Y por supuesto, duden la que tenían varios. Son fácilmente de los que más Dreadnought usan. Es más, sus números eran bastante altos. Pero la peor de todas las degradaciones de los Manos de Hierro fue sin duda la llave de Hell. Para el primarca Ferrus Manus, no toda la tecnología era bienvenida, porque básicamente para su legión, en la era oscura de la tecnología, la cibermancia fueron proscritos como pesadillas de tecnoherejía. Y como su nombre indica, es la resurrección cibernética. Fue una de las posibles aplicaciones de las tecnologías prohibidas, devolviendo a los muertos en una imitación barata de lo que es la vida. Era algo que la legión entera
resguardó en secreto para que nunca nadie la usara. Pero tras la muerte de Ferrus Manus, algunos vieron su resistencia a una situación más completa de la carne por el acero. Como uno de los fallos que habían hecho posible que él fuese destruido por los traidores, y se convencieron de que la rabia impuesta que les había llevado a morir había nacido de la carne, y esa carne le había fallado. Por lo tanto, en los oscuros tiempos que siguieron a algunos manos de hierro, vieron virtud en lo que una vez estuvo prohibido. Y se dice que giraron en las llaves de Hell, condenándose a sí mismos a ser lo más parecidos a zombies de acero y carne. Algunos creen que su semilla genética impulsa este miedo por la debilidad, buscando cada vez más mientras más van madurando este escape por la debilidad. Pero no es algo que sepamos como tal, pero de ser cierto, es algo que está sumamente enraizado en su semilla genética. Y también explicaría su comportamiento exclusivo y particularmente hostiles, tanto así que apenas toleran las continuas investigaciones por parte de la Inquisición. Lo ven con un desdén bastante difícil de esconder. Para el Imperio, las mejoras de los Manos de Hierro son una forma de reforzar las defensas para el mismo. Su reclutamiento se da principalmente en el planeta de Medusa. Como es de esperarse, es un mundo cercano al ojo del terror. Apenas sale el sol, casi nunca se libera de la oscuridad de su mundo. Se ve terraformado de manera seguida, no tanto como Nocturne o Fenris, pero sí es bastante activo tectónicamente hablando, creando nuevas montañas y océanos. Su gente, que es fuerte, se cría con eso en mente. Pelean tanto con los elementos de la naturaleza como con ellos mismos, pues sí se pasan en guerra entre ellos y mantienen un estándar de nada dura mucho tiempo, en especial de pie. Por ejemplo, Karashi, el gran pináculo de hielo que fue el lugar donde Ferrus aterrizó, puede verse aún hoy en día, aunque no conserva ni la mitad de su altura. Este lugar es importante pues tienen un agujero en su pico, del cual sale ceniza y vapor. Ahí es un lugar donde la brillante luz que provocó Ferrus cuando aterrizó hace tanto tiempo ya, aún provoca un cierto zumbido, que se puede oír en todo Medusa. Los clanes del planeta se preparan para el día en el que el pináculo de hielo deje de producir ese zumbido, y el zumbido es prácticamente como un recordatorio de siempre estar alerta. Ese día, según se cree, marcará la segunda llegada del Primarca, y con su retorno, Medusa estará contenta por fin. Cada compañía de clan tiene su propia jerarquía y es la responsable del reclutamiento de sus nuevos marines espaciales para mantener siempre el mismo número de efectivos. Por ende, no hay una lista de requisitos como tal, más allá de la que las propias compañías y clanes exijan. El particular odio de los Manos de Hierro por cualquier forma de debilidad ha tenido efecto en su doctrina de combate. Este odio se extiende incluso a la forma física y llegan a encontrar una debilidad en su propia psique alterada genéticamente. Un cuerpo débil se puede romper o caer en las tentaciones de la carne. Los Padres de Hierro, o lo que nosotros conocemos como Tecnomarines, e incluso los malditos capellanes alimentan este odio. Los Manos de Hierro combaten con renovada intensidad y determinación, puesto que saben que actúan por el bien de la humanidad, en una cruzada contra los débiles y contra los corruptos. Es temible presenciar la furia del capítulo cuando se dirigen al campo de batalla, y su mortal efectividad. Los amargos marines espaciales avanzan como si fueran máquinas sin descanso, lanzándose violentamente contra los enemigos, con su concentrado y severo fervor. Ellos mantienen una reverencia bastante grande hacia la que se debían las armaduras de exterminadores y dreadnoughts, pues para el capítulo es bastante raro ver estos en combate, en específico más la que todas las armaduras de exterminadores, pues son más como quien dice reservado para los líderes, pues así son más inspiradores y provocan una mayor devoción en sus tropas, algo bastante místico si lo piensan bien.
Tras la herejía, las Manos de Hierro se apegaron bastante al Codex Astartes, aceptándolo y tratando de aferrarse a sus culturas, y pues básicamente lo mezclaron de forma óptima, haciendo que sus compañías pasaran a tener nombres de clanes, siendo llamada la primera compañía el clan de Averni, luego con el segundo clan que sería el Garzak, luego Raukan, luego Kargul, Harmek, Sorgol, Borgos, Molach, Bergan, Borbok. Estos clanes actúan de forma nómada, pues van de encruzada eterna, amigo, en contra de toda debilidad y corrupción. Algo curioso que no muchos saben es que sí, ellos usan lo que sería el planeta para reabastecerse hasta cierto punto, pues no poseen ninguna fortaleza monasterio en Medusa, pues con lo cambiante que es su mundo, eso solo lo destruiría. Así que en vez de fortaleza tienen varias naves construidas por el Mechanicus, llamadas mastodontes, manejadas por ejércitos completos de servidores, que las mantienen en perfecto estado. Cada clan tiene una de estas. Y hablando del señor del capítulo, si piensan que pues este tipo ha de ser una persona sumamente imponente, pues no. Básicamente porque no existe. Porque, a ver, al ser 10 clanes que se manejan y se controlan por ellos mismos, no necesitan eso. El concilio de clanes, como se suele llamar, funge esa misma función. Normalmente los capitanes son básicamente dreadnoughts, o al menos en su mayoría, ya que son absurdamente viejos y pueden seguir lo que sería comandando sus legiones sin problema alguno. Y por cierto, otra cosa curiosa, si antes dije que los Padres de Hierro hacen la fusión de los Tecnomarines y de los Capellanes, es porque es ya un asunto de fusión, ya que tanto el Tecnomarine como el Capellán es un solo cargo en esta legión, ya que mantienen esta disciplina a rajatabla como devoción por el Omnisaya, siendo casi una mezcla perfecta en estos tres, ya que, pues sí, en efecto, esta gente cree en la divinidad del emperador, al menos como el Omnisaya y lo más cercano al culto del Mechanicus. Cuando los capítulos empezaron a dividirse, se formaron básicamente 3 nuevos capítulos: las Garras Rojas y las Garras de Bronce, y obviamente el capítulo que tomaría su nombre original, las Manos de Hierro. Entre estas no hay mucha comunicación, para no decir que es nula. Otra de las cosas que podemos resaltar es la ira y el odio que los Manos de Hierro mantienen hacia la debilidad. Parece que cada día crece más y más, sienten más dudas acerca de la fuerza y la valía de sus capítulos hermanos, y empiezan a sentirse resignados ante el hecho de que solo ellos pueden enfrentarse a la deficiencia que acosan a la humanidad por todos lados. Aún creen que en un posible regreso de su primarca, quieren estar firmes junto con él. Entre sus creencias también está que en el momento en el que el emperador murió, Ferrus, estando fuera del mundo del hombre, sintió un torrente psíquico que hizo que sus hijos vieran a su padre totalmente acomplejado y angustiado, y completamente hecho desesperación. Creen que él volverá algún día. Ahora Ferrus debe estar peleando y volviéndose cada día más fuerte, para cuando el momento fuera oportuno, él regresaría y traería luz de nuevo. Una luz mecanizada. Lo tomaron como una señal que les previene de la debilidad de la carne. Oh fuck. Entre los miembros más resaltantes tendremos a Cardan Stronos, el que muchos llaman el señor del capítulo original, aunque en realidad no lo es, ya que solo es el portavoz de todos los Padres de Hierro que han liderado a el capítulo. Ninguno recuerda la gloria de su primarca más que el mismísimo Cardan. Este tipo ha liderado a los Manos de Hierro en diferentes batallas contra Wax Orcos tremendos, contra los malditos sanguinarios de la flota Enjambre, y lo mejor, su odio particular por los Necrones. Los ve básicamente como máquinas sin alma. ¿Quién lo diría? ¿No creen? Pero bueno. Él piensa que son el peor tipo de abominación posible, al menos ante ojos del Omnisaya, y conduce su guerra contra las legiones necronas con más énfasis del que el concilio de hierro calcula que se requiere para destrozarlas, eliminando a todos y cada uno de los constructos necrones.
Incluso cuando los líderes necrones ya han caído ante él, su odio es tal que lo abraza con total frialdad, ya que piensa que suprimir y esconder emociones en vez de enfrentarse a ellas ha estado debilitando a las manos de hierro. Lo cual sinceramente me recuerda mucho a Ragnar Blankmane de los Lobos Espaciales. Aunque con el paso de los siglos se ha estado volviendo muchísimo más dogmático, queriendo tener un equilibrio en el conflicto de los clanes entre tecnomarines, bibliotecarios, apotekarios e incluso agregar a los capellanes como algo totalmente aparte. Este con el fin de fomentar aún más la sabiduría en el concilio alrededor de la legión. Luego, si quiero hablar de otro personaje bastante pues recordado, estaría hablando del padre de hierro, Paulian Blantar, del clan de Kargul. Sí, Kardan representa lo que es la gloria de su primarca, eso es verdad. Pero Kauyan, esta inspiradora figura, personifica todo y cada una de las enseñanzas del capítulo. Desde la absoluta seguridad de que Ferrus Manus regresará algún día, hasta el odio hacia la carne. De entre sus más grandes hazañas está la vez que dirigió un dramático contraataque contra los Drukaris en el mundo industrial de Caladrones, donde rescató a varios importantes soldados, como el malherido líder de la guerra, Bandus, un alto mando de los Manos de Hierro, e incluso llevó personalmente su operación para convertirlo en un Dreadnought. Y por si no es obvio, este tipo tiene un especial desprecio por su cuerpo. Es tan especial este odio, este desprecio, que es literalmente una pieza de metal con una mente intacta. Por sí solo, su mente sigue siendo orgánica hasta cierto punto, porque hasta incluso su alma ni siquiera sigue siendo algo natural, ya que la descargó a los sistemas de sus máquinas. Maldito cyborg más que hombre. Impresionante. La verdad. Malditos Manos de Hierro, man. Y yo pensaba que iba a ser más tranquilo este video, y resulta que es el más largo de esta sección. Verdaderamente me ha gustado mucho hacer este video, ya que no podría esperar que una legión como esta fuera tan increíblemente interesante y condenada al mismo tiempo. No tengo mucho más que decir, más allá de que yo he sido Necrodaemon y nos vemos hasta una siguiente campaña.